AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y nuestro primer entrevistado del programa es un economista, y vamos a hablar con él porque queremos una explicación de lo que está sucediendo, donde pareciera, ayer creo que se conoció la cifra del INDEC, 1.9, pero esto a su vez conviviendo con un alza del dólar, conviviendo con altas tasas. Bueno, hay una fotografía económica que nos cuesta un poco describir, se lo vamos a preguntar a Roberto Feletti, que está al otro lado de la línea. Roberto, muy buen día, aquí Roberto Caballero y todo el equipo de la 530. ¿Cómo estás? Buen día, Roberto, buen día a todo el equipo, buen día, Natalia, buen día, Marcos, a la audiencia que nos está oyendo. A ver, si vos mirás la escena económica de hoy, ¿qué es lo que te devuelve? Contanos un poco cómo haces para entender lo que está ocurriendo. Mirá, lo que me devuelve es el camino ineludible hacia una crisis del sector externo por falta de acumulación de dólares, por fuga de divisas y por una renta financiera descomunal que ayer convalidó una tasa del 69% y no pudo renovar la totalidad de vencimientos de bonos del Estado, de letras cortas del Estado. Es decir, yo te escuchaba antes que todos se vuelven economistas porque estamos ante un país que no produce, es un país financiero. Ah, mirá. Si vos mirás, el ministro dijo hace poco, bueno, el crecimiento económico fue del 5,8% primer trimestre 2025 contra primer trimestre 2024. Según la cifra del INDEC, es cierto. Ahora, cuando vos lo desagregás, el 27% de ese crecimiento lo explica la intermediación financiera. 27%, más de una cuarta parte. Entonces, y se te da la paradoja que el país crece y el desempleo sube. Es el único caso donde vos tenés crecimiento económico y se destruyen puestos de trabajo. Entonces, si yo te tuviera que decir hoy qué pasa en la economía, después del dato de ayer, de el problema que tuvo para renovar los vencimientos de deuda interna, lo que te vas a tener es una economía cada vez más desacelerada, cada vez con decisiones de compra y de venta más acotadas, con empresarios, sobre todo las pymes, protegiendo su capital de trabajo, presiones en el dólar permanentes y probablemente, y no quiero entrar a discutir si el 1,9 efectivamente hay problemas de medición de ese índice, pero lo que sí queda claro es que vos estás parando la inflación con una caída brutal de la actividad. Vos estás parando la inflación con desempleo, estás parando la inflación con contracción del consumo, estás parando la inflación con desaceleración de la producción. Es decir, los costos de parar la inflación, y podríamos volver, no quiero entrar en la discusión del índice, son desempleo, baja de consumo y desaceleración de la producción, que eso es que explica 69% de tasa de interés. Y ni aún así lográs frenar la presión sobre el dólar. Entonces estás en el peor de los escenarios. ¿Por qué estás en el peor de los escenarios? Porque el gobierno se fumó todos los dólares, o caputos si querés, claro, se fumó, como lo hizo en el 2018, todos los dólares que entraron, así como ellos acusan a los diputados que son unos degenerados fiscales porque quieren aumentar el gasto, que yo qué, estos serían unos degenerados del dólar porque se llevan todo, digamos, se te llevaron el superávit de balanza comercial del año pasado, 18.000 millones de dólares, se te llevaron 23.000 millones de dólares del blanqueo, se te llevaron 6.000 millones de dólares más que liquidó el agro este año respecto del año anterior, se te llevaron 12.000 millones de dólares del fondo, el tipo tuvo la desfachatez de pedirte que saques los dólares del colchón, y ni aún así hoy puede cerrar el programa económico. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una renta financiera, o sea, vos estás ganando 1% en dólares, por eso todos se vuelven economistas. ¿A quién le interesa producir con esa renta financiera? A nadie. Claro. Bueno, es una explicación a una inquietud que teníamos, ¿no? En relación a eso. No sé si fui claro. Es claro. Acá todos de alguna u otra manera. Y vas camino a una crisis que la cuestión de tiempo, ya los agentes económicos ayer le dijeron, bueno, mira, todo lo que vos nos ofrecés no nos sirve. Ahora, ahí, Roberto, por afuera 56 billones de pesos. ¿Qué es lo que hay que mirar? Porque algunos, yo los escucho, incluso algunos que son bajo una perspectiva que no es la de Milei, digamos, pero que dicen esto está ya mañana, hoy mismo, dentro de unas horas,
Y la verdad que la cosa sigue, o sea, evidentemente se está armando la tormenta, pero nadie logra acertar cuándo es el momento en el que se agota finalmente el modelo. Mirá, sigue con síntomas claros de agotamiento porque vos, cuando el presidente recibió en abril 12.000 millones de dólares del fondo, el dólar cayó en la cotización debajo de los 1.100 pesos y el presidente compadreó y dijo, yo lo quiero en 1.000 y va a estar en 700 pesos. Bueno, abril estaba 1.100, ¿sí? Estamos en agosto 1.400, 1.003 y pico. O sea, 300 pesos en menos de 3 meses con 12.000 millones de dólares de apoyo. Ayer va a renovar y tiene que pagar 69% anual para renovar los vencimientos de deuda interna y le quedan así todo 56 billones que no se renovaron. Esas son las señales de agotamiento del modelo, es decir, que los agentes económicos, si querés llamarlo los mercados, como les gusta decir a ellos, le están diciendo esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona. ¿En qué momento se produce una aceleración de la depreciación del peso o de el aumento del dólar más masivo? Y se va a producir cuando termine de configurarse, y sobre todo en el segundo semestre, que hay menos dólares, que no pueden ir realizando la ganancia financiera. Es decir, cuando esto que no renovaron ayer es porque te están diciendo, bueno, esta ganancia financiera ya ustedes no tienen dólares con que pagarlas. Entiendo. Entonces vamos a empezar a llevárnosla ahora, que todavía hay reservas. Cuando eso se acelere, el gobierno está en una crisis cambiaria, el país en realidad, no el gobierno, claro, porque la vamos a sufrir todas. Roberto, te pregunto por las elecciones, digo, porque todo indica, digo, se ve muy claramente y hay una alerta en ese sentido, que lo que está tratando de hacer el gobierno es llegar a septiembre o octubre, las elecciones en la provincia de Buenos Aires, las elecciones nacionales, para lograr algo que le dé un triunfo, en todo caso, que le dé algún aire también en lo económico y en lo financiero. ¿Alcanza, digo, o...? Porque uno tiende a pensar que lo que estás describiendo no se fuma el 27 de octubre. Y no, mirá, los operadores de mercado, los agentes económicos, si vos estás diciendo y le estás anunciando por abajo que vas camino a una corrección cambiaria después de las elecciones, nadie va a esperar a después de las elecciones. Claro. Eso por un lado. Por el otro... y esto lo dijo la propia Cristina, vos estás, y se lo dijo el propio ministro de Economía a Fantino, si vos estás teniendo un déficit en la cuenta corriente del balance de pagos, la cuenta corriente del balance de pagos son todos los dólares que entran y salen habitualmente, ¿no? Cotidianamente, de 10.000 millones de dólares, y no tenés claro cómo lo vas a financiar, y bueno, vas a una corrección cambiaria. Eso lo lee hasta un junior de economía. Entonces, en esa situación, lo que el gobierno está viendo o diciendo es, si yo gano, se va a reforzar la confianza en el plan, voy a profundizar, y entonces van a venir inversiones. Esto ya lo dijo la Alianza, lo dijo Macri, nunca pasó, ¿no? Es decir, la Alianza bajó salarios públicos, bajó sueldos de maestros, bajó jubilaciones, iba a venir el grado de inversión y no pasó. Macri dijo va a venir la lluvia de dólares y la que vino es por deuda y como vino se fue. Y está diciendo también este presidente, no se preocupen por el déficit de la cuenta corriente, es decir, el déficit ordinario, porque van a ingresar capitales por el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el Pacto de Mayo y la mar en coche. Tampoco pasó hasta ahora. Entonces todo el mundo prevé que esto va a haber una corrección de variables. Ahora, aún cuando el gobierno tuviera un gran triunfo electoral, que yo no lo veo en la provincia de Buenos Aires, no lo veo porque esto que te digo, no tiene herramientas para reactivar la economía. Si bajara la tasa de interés y produjera una reactivación de la economía, en lo que en la jerga se llama poner plata en la calle, tendría una presión cambiaria y no puede. El hecho que convalide una tasa de interés tan alta a pocos días de una elección es porque evidentemente necesita contraer la actividad, porque es la única herramienta para contener al dólar. Entonces,
aún cuando tuviera un triunfo electoral o pudiera aumentar el número de bancas y demás, yo creo que este escenario, salvo un apoyo externo inédito, que como dijo el secretario del Tesoro, los vamos a ayudar, que yo, que bueno, salvo eso, yo no veo chances de que el gobierno pueda torcer el rumbo en este camino. Hay algo de tu último libro, Roberto, que rescaté en su momento. El libro se llama... Te agradezco que lo hayas leído, Roberto. Sí, de Macri a Milei, el país inviable de las élites argentinas, donde vos decís, las élites argentinas no logran constituir un modelo sustentable. Ahora, tampoco, agregaría, y creo que es parte también de lo que vos planteás, pareciera estar surgiendo algo alternativo, con criterios, o por lo menos alternativos, para ordenar la economía. Es como si una victoria de carácter ideológico o cultural, ¿no?, sobre la discusión más general de la economía. Y me parece que ese es el grave problema en la Argentina. El grave problema de las crisis recurrentes es efectivamente que la élite argentina no logra dotar al país de un modelo de crecimiento sostenido, aún conservador, con una pauta distributiva regresiva, digamos, en contra del salario, aún conservador, pero estable, porque una cosa es acumular ganancias y otra cosa es fugar esa ganancia, fugar ese excedente. Una cosa es acumular ganancia y no reinvertirla. Esto es lo que pasa. Ni siquiera es el modelo chileno, que duró unos cuantos años. Ahora, Milei está haciendo un intento, que por ahora no le salió, por eso yo mencioné al Rigi, y el libro lo plantea, sí, de un desplazamiento de la élite tradicional de la Argentina, que son los grupos económicos nacionales, más los europeos, y más recientemente, después del no al ALCA, los brasileños, que son los que han conformado, digamos, el manejo de la economía argentina, por los intereses norteamericanos. Una gran apuesta a un proceso de inversión estadounidense que siente bases de otro tipo, sobre todo sobre los recursos naturales. Esa apuesta por ahora no está, y esa es la puja que hay hoy. Ahora, es real y Macri es el emblema más claro de ese fracaso, porque era uno de ellos, porque había alcanzado, y nadie puede negarlo, legitimidad electoral, y tenía un apoyo del exterior, porque recibió un país desendeudado gigantesco. Este mismo ministro lo fumó y se fue en primera vuelta. No pudo, ni con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que fue enorme, ni con el endeudamiento de 65.000 millones de dólares en exterior, sustentar y armar un país, ni disciplinar esas élites. Ni siquiera, te diría, con la causa de los cuadernos lo pudo hacer. No, claro. Digo, bueno, pero eso te da la pauta de este problema predatorio de las élites argentinas, de dolarizar todo el excedente y llevárselo, y tener un PBI fuera del país. Esto no pasa en Brasil, que fue una élite que industrializó su renta y la pudo sostener casi 100 años de política industrial. Te decía, no pasa en Chile. Esto se está sintiendo también en el proceso de degradación de la Argentina. No hay ningún país que se haya endeudado con el Fondo Monetario Internacional como nosotros. Y no hay dólares en Banco Central. ¿Y cómo te lo explicás, Roberto? No, bueno, más pensando en un modelo de saqueo que... Claro, ¿no? Bueno, pero son élites que desprecian la propia gallina de los huevos de oro. O sea, por eso, y bueno, por eso lo vuelven inviable, porque dólar que reciben o excedente que reciben se lo llevan. No lo reinvierten y no expanden la economía. Ahí Insisto, con un modelo conservador. No estoy pidiendo que sean distribucionistas. No. Por lo menos hacerlo sustentable lo propio, digamos, ¿no? Que no necesiten pedal financiero o pedal económico del fondo. Todo es excedente y valorización financiera y fuga de capitales. Claro. Y para financiar eso endeudo al Estado y cada tanto lo quiebro. Ahí te hago una consulta. El precio de los commodities hoy es particularmente alto, bajo en relación al promedio histórico. En relación al promedio histórico es alto porque la guerra ha generado, ha puesto en valor, o sea, el conflicto entre dos grandes bloques, digamos, esta crisis de hegemonía de los Estados Unidos, o el conflicto entre el bloque
si querés, anglosajón, Estados Unidos, Gran Bretaña, el Commonwealth, con el bloque eurasiático, Rusia, China y otros países, este conflicto de entre bloques, que se expresó en guerras, se expresa en guerras brutales, ha puesto en valor, obviamente, las materias primas, petróleo, o sea, energía, alimentos, minerales, de la cual Argentina es un productor de los tres, no menor, por eso también tiene otro. Ha puesto en valor. Obviamente ahora hay un proceso de desaceleración o de freno a la expectativa de la reunión que mantengan Putin y Trump en Alaska, creo que es este viernes, donde presuntamente van a bajar los niveles de conflicto, y eso obviamente va a generar mejores condiciones de producción y de intercambio que generen una baja en los precios. Ahora, esto es el horizonte. Hoy los precios de los commodities, si bien vienen en un proceso de desaceleración, están altos respecto al promedio histórico. Y eso los torna competitivos. La Argentina se vuelve competitiva. Lo que pasa es que estos plancharon el dólar, encarecieron costos y bueno, y tenés una tasa de interés altísima. Claro. Pero es un problema de la política económica argentina. Pero vos tenés hoy un escenario, esto lo decíamos en la campaña del 2023, que en un marco económico distinto, el despegue argentino respecto de la capacidad de producir minerales, energía y alimentos, estaba dada como para colocar al país en el marco de una crisis de hegemonía, articulado con uno de los bloques alternativos, una inserción internacional virtuosa. Digo, la salida del 2003 o de la crisis del 2002, 2001-2002, también tuvo que ver con una suba de los precios de los commodities, pero también con la emergencia de China y con un gran acuerdo, que fue la visión de Néstor y Lula, entre Brasil y Argentina, que lograron convertirse en una suerte de círculo virtuoso de crecimiento, intercambio y salida, ¿no? Uh-huh. Uno añora mucho ese momento, esa instancia. Sí, fue un momento luminoso. Totalmente, para la Argentina. Totalmente. Roberto, te quiero agradecer muchísimo este tiempito. Gracias por ayudarnos a ver la realidad con tus anteojos. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias por el contacto. Abrazo grande. ¿Quieren leerlo a Roberto? Bueno, su último libro, yo se los recomiendo, se llama De Macri a Milei, el país inviable de las élites argentinas. Yo creo que ahí van a encontrar muchos elementos para, por lo menos, entender lo que pasa, ¿no? Construir una alternativa a eso también requiere un desafío, porque hay que tener algún tipo de